No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a un preaspirante, creo que es como se puede decir, preaspirante a la candidatura presidencial del PLD, pero anterior secretario general. Y yo quisiera que fuera futuro presidente de la República, porque que no se negaría a venir aquí. Ey. Don Charlie Mariotti. Gracias. Gracias, Buenos días. Bienvenido. Aplaudieron todos. Menos sí. Máximo. No, estaba pero agarrándole su café, líder. Aplaudí. No sé por qué Miralba y Karina no vinieron, si fue para evitar aplaudir, Ay, pero como no están presentes, no, no, Son amigas. Son dos mujeres muy queridas. Bienvenido, Buenos días. Charlie. Gracias, de verdad. No te compliques. La ley dice, no se puede decir precandidatura porque los partidos, en virtud de sus estatutos, establecen procedimientos. Y candidatura presidencial es cuando usted ya ha obtenido la victoria por las diferentes modalidades y vías que permite la ley. Sea primarias cerradas, semiabiertas, encuestas, en fin. Pero, sí, yo lo que soy ahora mismo es un aspirante. Un aspirante. ¿Aspirado o viene de un sueño o es que las bases, en ocasiones me imagino que usted, cuando fue secretario general o aupando por otro candidato, dijeron, pero usted tiene más condiciones que fulano, usted debería asumir una precandidatura? No. No es un tema de aspirar, que te aspiren o no te aspiren en este caso. El camino está ahí. El camino está ahí. Y los caminos se hicieron ¿para qué? Para caminarlos. Para caminarlos. Y nosotros hemos decidido trillar, como usted dice, caminar. Lógico que un secretario general, una secretaría general itinerante, lo que te da básicamente, en esencia, lo que te da es un reconocimiento. Te da un conocimiento de la estructura política a nivel del territorio. Y eso, más adelante, si decides aspirar, te confiere algún tipo, digamos, de ventaja, siempre y cuando tú tengas la capacidad para capitalizar y aprovechar. Porque no necesariamente ese reconocimiento y ese conocimiento automáticamente es una fortaleza. Puede ser hasta una debilidad y puede ser hasta una amenaza respecto a ti mismo. Pero digamos que en el caso nuestro nos ayuda. Nosotros tomamos la decisión, la anunciamos formalmente, fue el martes 5. Entonces, ¿qué tenemos hoy? No llegamos ni a una semana, pero nosotros veníamos de prácticamente 5 meses sin ir a medios, Ahora estamos, digamos, haciendo un media tour, porque es una demanda en función de la nueva realidad que tenemos. Es menester. Claro, eso es una obligación. Claro que sí. Es una obligación. Y recorriendo el país, ya comenzamos, porque la idea nuestra es clarísima, se puede decir aquí, sin ningún tipo de problema. La idea nuestra es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro del partido y hacia adentro y hacia afuera. Aunque sea visitando a una persona que no sea PLDista necesariamente en una comunidad. Pero que usted tiene Pero aunque sea uno. Perdóname, don 2, Charlie. 3, 4. Ahora que usted habla de eso, hacia adentro y hacia afuera, yo en varias oportunidades en las últimas semanas he estado comentando aquí que el PLD viene haciendo un trabajo muy preciso. Yo incluso casi lo tienen convencido. Sí. Casi un día dije que un trabajo de hormiguita, un trabajo que yo jamás hubiera pensado que el PLD hubiera tenido que hacer después de tantos años en el poder. Y que pareciera que el resto no le está prestando atención. Ni el partido de gobierno,
ni la Fuerza del Pueblo. Con lo cual podrían dar una sorpresa más adelante, es mi opinión. Sumándole a eso, creo recordar que fue cuando usted se despidió como secretario general, que usted hablaba de la necesidad de la revitalización del partido, Claro. del PLD de cara al 28. Así es. ¿Usted considera que ya esa revitalización se cumplió para poder entonces empezar a hacer ese trabajo que empiezan a hacer? ¿O van a hacer las dos cosas en paralelo porque considere que todavía esa revitalización no ha llegado? No, para nada. Yo creo que el tema apenas comienza. Ay, Cuando nosotros tomamos la decisión, y qué bueno que me lo pones y lo planteas de esa manera. Cuando yo dije que no iba a aspirar a la Secretaría, a repetir en la Secretaría General del PLD, lo hice de la manera más consciente y de la manera más tranquila. Porque no fue un exabrupto, no fue un pique, no fue me voy porque perdimos. No. ¿No fue llevado hacia allá No. junto con el presidente del partido? No. Todo eso es. Cuento de camino. Esas son. Aquí hay uno que más o menos conoce la historia. Yo pensé que usted iba a decir Con que hay un más. hablador de eso. No, Desde con adentro. más cercanía, con más Sí, certeza sí. de Su lo que compañero puede, máximo. de lo que puede, digamos, ser la opinión o el parecer de un comunicador, de un opinador, de un opinante, de un comentarista. Mira, caramba, me han dicho los asesores que no puedo hacer mucho así. qué barbaridad. Que tengo que hacer así, Perdón, manos así, eso es transparencia. Wow. Mira, Coño, esto no es fácil. Dime. pero imagínate tú. Entonces, mira lo que pasa. Charles Mariotti planteó, yo dije, señores, 9º Congreso. El 9º Congreso es el que me lleva a mí a la Secretaría General. Sí. Y escoge a Danilo Medina, presidente del partido por aclamación, porque recuerden, hagan memoria, que el presidente en funciones era Temístocles Montaz. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, de las primeras personas que comienza a plantear el que adelantemos el Congreso, soy yo. Sí. Se suponía que nosotros debíamos, ahora en octubre era que a mí me correspondía entregar. Si no decidía, aspirar. Es decir, que yo entregué un año antes. Sí, claro. Un año antes. Ahora, ¿qué yo entendí en ese momento? Derrota electoral. Y qué derrota, ¿eh? No, pero además conociendo desde adentro, conociendo desde adentro. Claro. Bueno, cuando decimos yo me voy, adelantemos y yo no aspiro. Tomé la decisión correcta. Primero, porque, reitero, fue sopesada, pensada, analizada y por entender firmemente que era lo que le convenía al PLD. El tiempo nos ha dado la razón. Johnny Pujols está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, fíjate cómo tú lo percibes, cómo tú lo asumes, cómo tú lo entiendes, que tú dices que el PLD está haciendo el trabajo de la hormiguita. Claro. Apenas comienza, está surtiendo sus efectos. Ahora, no creamos tampoco ni nos volvamos locos de que eso tiene un efecto de tsunami, de que eso tiene un efecto como el fenómeno que se da cuando el río Amazonas llega al Atlántico. No. Un trabajo consistente, inteligente, que en la medida que te da frutos, el PLD tiene que estar consciente y nosotros también, de que no solamente es que te dé frutos, es saber aprovechar el fruto y saber recoger, saber cosechar. Don Charlie, Hablando usted de- tiene... perdón para Dale. hacer un inciso ahí. Hablando de frutos, don Inciso. Charlie, la semana pasada en Diario del País publicamos una encuesta en la que va en sintonía con lo que dice Alex. Y la encuesta reveló que el PLD tenía 22% de intención de voto, por encima incluso de la Fuerza del Pueblo, quienes se dicen son el principal partido de oposición. ¿Qué números manejan ustedes de cómo va la simpatía del partido? Yo he visto el PLD hasta en 24. Lo he visto en 24. Pero las encuestas, el famoso dicho, ¿verdad? Y cierto, de que son radiografías del momento. El PLD está haciendo algo
determinante para una fuerza política después de un proceso como el del traumático como el del 2024. Mira, no hay manera de que no te des resultados, que no te sume una movilidad permanente. Sobre todo cuando se te da en ciertos contextos. La situación que se está dando ahora con el PLD es que hay un contexto desfavorable para el gobierno. Hay un contexto desfavorable para el PRM como fuerza política, como partido. Entonces, tú coges, a lo mejor no coges 10, pero coges 5. Claro. Pero grano a grano se llena la gallina el buche. Y creo que por esa línea va el PLD. El PLD tiene una diferencia cardinal, fundamental respecto a la fuerza del pueblo. El PLD tiene una estructura. Y Máximo lo sabe. El PLD es una estructura. Fíjate que solamente una estructura fuerte, poderosa, ha podido sobrevivir. Sí. Los golpes que ha sobrevivido el PLD. Yo tengo mis dudas muy serias, muy serias. Y cosa que sería lamentable para la democracia dominicana. Yo tengo dudas muy serias de que una salida del poder, PRM 2028, y lo que le pasó al PLD repetido, posiblemente a la enésima potencia, yo no creo que el PRM sobreviva lo que aguante lo que aguantó el PLD. No creo, ¿eh? Don Charlie, usted habló de los últimos 5 meses, de que no ha estado en medios, pero me parece que, aunque no ha estado en medios, sí ha estado haciendo un trabajo similar al que hizo en su Secretaría General itinerante. ¿Hay una diferencia en lo que usted vivía en ese momento, en el momento más álgido de la crisis del PLD, dándole la cara a las bases, al ejercicio que está haciendo ahora, de visitar igual compañeros en distintos municipios del país? Hay una gran diferencia, comenzando, te voy a decir una. Uh-huh. Cuando nosotros salimos a hacer la Secretaría General itinerante, que debo decir que fue una promesa que hiciéramos de ganar la Secretaría General, esta será itinerante. La cumplimos. Uh-huh. La cumplimos. Cuando dijimos no vamos a aspirar, no nos interesa reelegirnos como secretario general y nuestras palabras son ciertas y sinceras, no volvimos para atrás. Ay, no. No estoy hablando en mi trayectoria política he sido un hombre que ha vivido su palabra, que la ha defendido, que le ha rendido culto a lo que dice. Claro, siempre esa coherencia nunca es 100%, porque ningún político puede sentarse con la cara muy fresca y decir yo jamás en mi vida. Nunca he mentido. No, eso es diferente. Yo nunca le he fallado a nadie. En algún momento olvídese. Claro. Ya, no hay shortstop, no hay tercera base, no hay primera base, no hay segunda base que no tenga una pifia. ¿Es así o no es así, Mr. Barry? Pero totalmente. Menos al escogido. Menos al escogido. Pero usted busca a Brooke Robinson, usted busca ¿quién? Derek Jeter, Ozzie Smith el mago, claro, a quien sea. Por lo menos 8 o 10 errores en la temporada. ¿Y son guantes de oro? Y Picasso. Sí. Ahora, cuando usted habla ya de... estamos claros que la defensa de él y de la Cruz no es la mejor, ¿verdad? No. Ahora es un peloterazo. Millones. De Sabana Grande de Boyá, por cierto. Sí, de nuestro pueblo. Para que se sepa. Sí. Entonces, cuando nosotros dijimos Secretaría General itinerante, lo cumplimos. Volviendo al ruedo. Ahora, compadre, eso no era fácil. Había que tener, yo le agradezco a Dios la fuerza que me da, a mis padres, a mi madre, la fortaleza, el espíritu, para poder asumir el insulto, la infamia, la injuria,
la canallada en el sentido de el paredón, el cuestionamiento permanente a la honra, a la reputación, porque eran días duros, pero caminábamos y no nos deteníamos. Y todos los fines de semana peleando con el gobierno y peleando con la fuerza del pueblo. Para que estemos claros, claro. No se había dado el 24, las elecciones del 24, todavía no había resultados. Estaba ahí la esperanza de los PLDistas, vamos al poder, volvemos al poder. Pero fueron días muy duros. Ahora es diferente. Ahora seguimos, todavía hay gente que coge la pared digital, el muro, la muralla digital, y la convierte en un estercolero. Pero son cada vez menos. Antes decir PLD era mucho más difícil que ahora. Ya las cosas comienzan a revertirse. Comienzan a revertirse. Ya tú buscas, antes yo hacía un comentario en San Juan de la Maguana, en las matas de Farfán, en una asamblea, me lo recogían, el equipo nuestro de prensa enviaba la nota a los medios digitales y comenzaba a correr. De allá para acá la negatividad era 90%. Ahora es diferente. Ahora fácilmente tú ves al presidente de la República, a pesar del blindaje que tiene y la protección que tiene el presidente de la República, tú encuentras negatividades del 60, 65, 70% cuando haces el análisis sentimental de redes sociales. Si tú ves lo que pasó con el presidente de la República a raíz de la pregunta que le hiciera un influencer muy popular sobre su obra, su legado, y todo lo que patinó, eso es sorprendente. Eso era inimaginable hace 1 año y medio, 2 años. Entonces es diferente. Don Charlie, hablábamos de ese temor que usted nos comentaba, de que el PRM pudiera atravesar una situación similar a la del PLD en el 2028 y eso diera con una posible división. Cuéntenos, ¿qué le hace pensar eso? No, eso te lo puedo explicar sin dar muchas vueltas. Lo que viene aquí en el 2028, será cataclísmico, apocalíptico para el PRM. Porque realmente a mucha gente se le ha ido la mano. ¿En qué aspecto? En el aspecto crucial, fundamental del reclamo social, la corrupción. Sin dudas. Pero hay un ministerio público independiente. Se supone que entonces estaremos viendo próximamente los casos que corresponden a esa corrupción que tú señalas. La independencia del Ministerio Público es una de las banderas principales del gobierno del PRM. Pero las evidencias 5 años después son totalmente, desdicen y contradicen esa independencia. Totalmente. Y veamos caso por caso. Y cojamos lo mismo, lo que dice la Comisión de Ética. ¿Qué dice esa comisión? Esa comisión dice que tiene 50, 60, tantos casos de corrupción documentados, sustentados. ¿Cuántos están en la justicia? ¿Cuántos han sido llevados ante el Ministerio Público? Entonces, ante lo evidente, uno se rinde. Y creo que esa evidencia es cierta y está ahí. Ahora, el PLD, fíjense ustedes, y vuelvo contigo. ¿Qué se hizo en el 2023? En el 2023, el PRM, buscando la reelección en el 2024 con Luis Abinader como candidato, ¿qué hicieron? Comenzaron una cacería de hombres y mujeres débiles de voluntad y sin compromiso ni lealtad
con el partido que los había llevado, que los llevó a esas posiciones y que los levantó como hombres y mujeres. Independientemente, es verdad que uno siempre aporta, uno hace su aporte a la causa de un partido. Pero nadie, absolutamente nadie, ha sido más fuerte que el PLD. Charlie Mariotti fue candidato a senador varias veces. Ganador, perdedor. Más ganador que perdedor. Pero cuando andábamos en las encuestas arriba del partido, de la entidad partidaria, de las siglas partidarias, eran diferencias de 2, de 3, de 4%. Y en el caso nuestro, fuimos un senador con mucha popularidad. Nosotros llegamos a medir hasta 72, 73 en encuestas. Y una vez ganamos como con 64%. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente comenzó a ser tentada. Débiles de espíritu. Y de bolsillo también. Débiles de espíritu. Esa gente, golosinas, comenzaron a migrar y a cruzar. No se conformaron. Tenían que reelegirse. Luis Abinader andaba buscando superar un porcentaje, no nos perdamos. La meta era 70, superar el 63, el 62, casi 63 de Danilo Medina. El tema era llegar a 64, 66, 70. Y por eso... Era un error porque es un escenario distinto. Era de bipartidismo en aquel momento, ahora eran tripartidismo. La idea era esencialmente... Fíjate tú que comenzaron encuestas, que tiene 70, que tiene 72, para destruir, para arrodillar la voluntad peledeísta y de las fuerzas políticas de oposición de que no había nada que hacer, que era inevitable una victoria aplastante y abrumadora de Luis Abinader. Entonces comenzaron casa mediana, casa pequeña y casa mayor. Casa mayor porque se llevaron generales. Entonces, vino el resultado del 24 y sin embargo no aconteció. ¿Qué sacó el presidente de la República en el 24? 57-58. 4 puntos por debajo del histórico de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué va a pasar en el 28? ¿Ustedes creen que se va a repetir la historia? Ya Luis no es el candidato. Siempre habrá que preguntarse si se saldrá a bucear para encontrar los 7 candados, las 7 llaves de Ramón Rogelio Genao. Lía Díaz, métala ahí también, estaba Lía Díaz. Porque uno nunca sabe. Porque uno nunca sabe. ¿Qué pasa? Viene el 28, la realidad es otra, desgaste, ya la gente comienza, cansancio, ya la gente comienza a desahogarse, realidades financieras, disminución drástica de calidad de vida, la clase media que fue sostén, soporte. La clase media fue soporte, fue determinante para la victoria de Luis Abinader en el 20 y tuvo un peso en el 24. Claro. Pero ya esa clase media, la mirada es diferente. Ya esa clase media corta ojos. Ya no hay un guiño de complicidad, Mr. Barrios. Ya no hay guiños de complicidad. Ya hay cara arrugada, ya la clase media hace así, porque esa clase media está pagando el precio de la incapacidad y de la improvisación del gobierno. ¿Cuáles ustedes creen que son esos me hablan de débiles del gobierno? Estabilidad macroeconómica. Sí, pero ¿y la inflación? Porque lo único que te pide la clase media a ti. La clase media no es tan exigente. La clase media que quiere estabilidad. La clase media lo que te dice a ti es, mira, es verdad, nos conviene la estabilidad macroeconómica. Sí,
Pero no me mates con esa ambigüedad entre política fiscal, política monetaria, porque al final la canasta básica, la básica, tú me la llevas, me la tienes casi en 48, 50 mil pesos en términos reales hoy. El dólar va camino al 62, si no está en el 62. Sí, pero eso es bueno. Y esa clase media, No, pero estoy diciendo, entonces ya esa clase media, ¿cuánto costó un campamento ahora? La tarifa de los colegios. Está complicado eso. No me digas eso porque yo los he dicho. Sí, me deprime. La clase media no es lo suficientemente pensante, inteligente, racional, como para identificar que todo esto de lo que estamos hablando no es una situación particular de República Dominicana. Ay, Dios. Entonces, ¿o sí lo es? Bueno, pero es perfecto. Seguimos con la guerra de Ucrania. No digo yo. No. La franja de Gaza. Seguimos con el genocidio contra los gazatíes que están cometiendo los israelíes, Israel, ante el silencio del mundo. Vamos a coger esa... Genocidio, usted dice. Vamos a coger eso como pretexto. Sí, genocidio. Y respeto y creo firmemente que todo pueblo, todo país, toda nación tiene derecho a sobrevivir, a cubrirse, a protegerse, a existir. Yo no niego, al contrario, promuevo la existencia de Israel como Estado. Pero lo que está pasando ahí es una vergüenza para la humanidad en estos tiempos. Ayer se llevaron el principal periodista de Al Jazeera en la zona. Eso es una vergüenza para el mundo en estos tiempos, sin dudas. Y en el caso del Estado de Israel, peor, porque Israel ha sido una víctima desde hace miles de años. Su errancia está tan documentada en la historia que el término diáspora, para que entendamos, diáspora tiene que ver con su errancia. Desde los sumerios, desde Babilonia. Entonces, un pueblo que ha sido tan maltratado y tan recientemente como el siglo XX, los primeros 50 años del siglo XX, no se justifica por ninguna parte lo que está pasando en la Franja de Gaza. Sobre todo porque históricamente ellos ya lo vivieron. Claro, por eso digo. Entonces, volvemos al tema. Ucrania. Ahora, con la fragilidad que hay en el mundo hoy en día, que Dios nos libre, óiganme bien, que Dios nos cuide. ¿Cuál será el próximo pretexto? La guerra, ya no hay problemas entre Camboya y Tailandia. Ya hay un cese, un alto al fuego. El mar del Japón. Pero, don Charlie, a pesar de Entonces, la ralentización del crecimiento. Vivimos en pretextos. Hay realidades internas, hay realidades de manejo, hay realidades de gerencia, hay realidades de decisiones no tomadas, hay realidades de decisiones mal tomadas. Decisiones no tomadas, don Charlie. Reforma fiscal. Recuerdo que usted fue uno de los, es que el país entero se volcó en contra de la reforma. Sin embargo, varios sectores, por no decir muchos, después de retirado el proyecto, han estado advirtiendo que hacen falta una reforma fiscal. Se acaba de designar a Magín Díaz, que aunque es un profesional, un tecnócrata reconocido y apartidario o apartidista, compañero, fue una figura emblemática del PLD o de los gobiernos del PLD. Se dice que ha sido designado precisamente para introducir una nueva reforma fiscal. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las medidas que deberían incluirse? Y probablemente, no sé si le va a dar tiempo, ¿cuáles no, de ninguna manera, en un posible nuevo proyecto de reforma fiscal a cargo de Magín Díaz? Hay una señal que no será señal, sino que tendrá que, obligatoriamente será documentada, manifestarse, que es el presupuesto.
Ahora, a más tardar el 1 de octubre, es el plazo en el cual el presidente de la República debe depositar el presupuesto ante el Congreso Nacional. El del 26. Si regla vale, ahí más o menos el gobierno debe decirnos a nosotros, al país, cuál es su carta de ruta. Porque tendrá que decir, mira, estas partidas, aquí vamos a, el año pasado, en el 25 fue X. Ahora en el 26 estamos proponiendo Y. ¿De acuerdo? Vamos a reducir, vamos a quitar, vamos a poner, vamos a aumentar la inversión, el gasto de capital, la inversión pública, la vamos a pasar del 1, porque cuando tú vas al presupuesto te vas a encontrar que anda supuestamente creo que 2.1%. Pero con este gobierno hay un tema, que es la ejecución. Este gobierno ha dado demostraciones que están ahí palpables, que no pueden ser contradecidas, de que dice 10, voy a gastar 10, pero pasa el año, llega el presupuesto siguiente y no han gastado 6. Han gastado 6. Pero ni siquiera se dan la posibilidad de coger esos 4 y redireccionarlos. Claro. Y decir, mira, rápidamente hagamos los trámites de ley, cumplamos con la ley y esos 4 pesos que quedan ahí los vamos a llevar a inversión pública, a gasto de capital, pero a un acueducto, a una carretera, en fin. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Yo prefiero esperar cuál es el presupuesto que van a someter, porque me va a decir más o menos por dónde vendrán los tiros. Ahora, ¿será progresiva o una vez más regresiva? ¿Qué le vamos a decir a la clase media? Porque una reforma progresiva, valiente, decidida, claro, sería decir el impuesto sobre la renta, que a pesar de ser de los más altos de América Latina, pero vamos a subirlo a 29, a 29.5, vamos a subirle un 2%, vamos a llevarlo a 30, ¿verdad? Pudiera ser, porque una reforma no hay manera de que la clase media, de que vuelvan otra vez sobre el ITEVIS. Claro. Y de verdad, ¿qué va a pasar con la evasión? Con la ilusión y con la ilusión. Y con la ilusión. Porque aquí hablamos de evasión, pero hay un grupo de gente que sabe manejar los números, que no evade, pero elude, que es otra cosa. Antes de irnos, don Charlie, usted habló más temprano de sus asesores, de que le han recomendado algunas cosas. Y usted es un hombre que sabe de comunicación y no improvisa. Usted anda vestido de verde, con una corbata, con unos toques morados. Bueno, porque, mira. No sé si tengo que hacerle la pregunta. No, pero perfecto. Pero creo que... Pero perfecto. Vena todavía, sí. Ganó Barahona, sí, me dijeron. Barahona. Tuvo la aventura de ser electa Miss Universo. Mire. Un guiño a los ex compañeros. Óigame, espérese. Ajá. Mire cómo usted se ríe. Ajá. Y tú también. Óigame. Óigame. Los asesores, ¿qué te dicen? Dígame. Corbata roja es muy Trump. Claro. Y yo no creo que, para mí el Donald Trump de la otra vez no era tampoco del primer periodo. Pero el rojo es poderoso. Sí. Es sangre. Es vitalidad. Pero también está el famoso azul. Y en la República Dominicana no es un tema de Clinton, no es un tema de las corbatas Kennedy lo usaba, pero nada que ver. El pacto de las corbatas azules. Sí. Aquí en República Dominicana es así. Te dicen que hay que andar o con corbatas rojas o corbatas azules. ¿De acuerdo? De hecho, yo uso corbatas azules. El azul es el traje por excelencia para un político, ¿no? Claro. Sí. Eso dicen, ¿verdad? El bueno, pero me encanta el azul marino, de ese jovencito.
no me pueden decir que me quite el pañuelo porque toda la vida he usado pañuelo. Claro, es parte de mi personalidad, ¿verdad? Claro. Pero yo realmente, a mí me gusta. Hoy amanecí con el espíritu. Amanecí con el espíritu agrícola, con el canto alimentario, con el canto a la agricultura. Okay. Y al agricultor y al productor agropecuario, porque estuve en San José de Ocoa el sábado y vi todo ese verde, esos invernaderos, esos invernaderos llenos de tomates, llenos de verde, de pepinos, de ají. Con un espíritu agricultor que espera cosechar alianza en futuro. Y amanecí en verde, pero en verde ambiente, verde medio ambiente, verde agricultura, porque con nosotros el sudor del hombre y la mujer del campo volverá a tener valor. Mira todo lo que armó. Me pareció estar escuchando el programa del mediodía, que suelo escucharlo. La carrera hacia la presidencia se supone que ha de tener una hoja de vida. Usted fue senador en varias ocasiones por la provincia de Monteplata. Dentro de esa senaduría, ¿cuáles son los logros que usted puede tener o por lo menos hablar de ellos como avanzada previo a este esfuerzo por la candidatura presidencial? Mira, en Monteplata, primero algo, nosotros comenzamos a aspirar a la senaduría en el 91, 92. Son muchos años ya. Perdimos un proceso interno en el PRD contra Ramón Alburquerque. Él entra en todo. Y después, en el 98, Ramón nos ganó. Nosotros, Charlie Mariotti, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. 2002, El Palito, 2006. Cuando nosotros llegamos a la senaduría, hicimos un esfuerzo por cumplir prácticamente con toda nuestra oferta de años. Y cumplimos. Nosotros dijimos, nuestra senaduría tendrá mesas de trabajo. Mesas de trabajo, sector público, sector privado. Y poder legislativo, senador, diputados. Lo hicimos. En Monteplata era común, cada 15 días, directores de distritos, director regional, DPS, Dirección Provincial de Salud, Servicio Nacional de Salud, directores de hospitales de segundo nivel, el director del hospital de tercer nivel, gerentes, directores de unidades de UNAP, de unidades de atención primaria, en el ámbito de la agricultura igualito, en el ámbito del medio ambiente igual, y nosotros pudimos avanzar en muchos aspectos. El concepto más innovador que hay en la República Dominicana, el más atrevido, pero a la vez que se corresponde con lo que debe ser una línea de gobierno, una línea en términos de políticas públicas, en educación, está en Monteplata. Sí. Ciudad del conocimiento. Ciudad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento. Ahora, ahí estaba la escuela primaria, la estancia infantil, el liceo que iba camino a Politécnico, porque se comenzaron a construir 6 talleres, porque no hay Politécnico sin talleres. No. Un Politécnico sin talleres es pura y simplemente un liceo, educación secundaria y punto. Nosotros promovimos la construcción de 6 talleres, pero ya teníamos dentro de la instalación, ahí se llama así, Liceo Politécnico Ciudad del Conocimiento, ya teníamos mecatrónica, estábamos enseñando robótica y teníamos un solar medio semicomprado y semidonado por Ricardo Contreras Medina y familia, que fue diputado, gran amigo, una familia muy amiga, al lado del Liceo del Politécnico Ciudad del Conocimiento. Nosotros teníamos apartado un local, un solar, para hacer un galpón, una nave, solamente para extraer estudiantes meritorios, las cabezas, las que tenían, digamos,
propensión al tema tecnológico, reconociéndoles sus destrezas, su vocación, sus habilidades, para meterlos en el mundo del software, en el mundo del desarrollo de las aplicaciones. Pero teníamos el ITLA, teníamos el instituto, el instituto que lo desbarataron y después fueron a inaugurar uno. Lo teníamos allá por el play de softball. Y en la provincia entera hubo permanentemente acciones en función de lo que fue nuestro discurso de campaña. Nosotros podemos decir de manera satisfactoria y alegre, nosotros cumplimos con la provincia de Monteplata. Cumplimos. En el ámbito deportivo ni hablar. Eli de la Cruz es el producto de un AA que promovíamos nosotros. Convertimos el deporte, el béisbol, en un deporte en un elemento para generar cohesión social. 35 equipos se enfrentaban todos los años en un torneo campesino. Promovimos la cultura como un elemento de cohesión social y fue la única provincia de la República Dominicana que comenzó a manejar el concepto de la nueva ruralidad. Que de eso podemos hablar todo lo que ustedes quieran. Y por ahí podemos seguir. Nosotros hicimos una senaduría que para muchos ha sido ejemplar y fue ejemplar. Don Charlie, suponiendo en el caso hipotético que yo me declarara PLDista. Me quedó el ámbito legislativo. En el caso hipotético que yo me declarara PLDista, porque Máximo sabemos que lo es. Inscrito en ese partido, líder, compañero suyo. Yo soy carolinista. ¿Por qué yo debería preferir a Charlie Mariotti y no a Francisco Javier, Abel Martínez, Domínguez Brito o una posible Margarita Cedeño como candidato presidencial? Nuestro paso por el Senado de la República nos dio un conocimiento más o menos cabal y profundo del Estado Dominicano. Porque por estos ojos, por estas manos, por estos oídos, desfilaron prácticamente todos los proyectos, anteproyectos de ley que le dieron esta fisonomía, que nos dieron esta arquitectura institucional de la República Dominicana. Nosotros conocemos el Estado Dominicano. Convertimos nuestro paso por la vida pública, lo convertimos en un ejercicio permanente de servicio. Y ahí están los hechos. Detractores siempre tendremos detractores, pero la realidad y la verdad se impone. Pasamos por el gobierno, pasamos por el poder y salimos por la puerta grande. Y cumplimos permanentemente. La puerta grande, por la puerta grande salimos. En el 20. Pasamos por el poder. Él dice nosotros, pero salimos por la puerta grande. Okay. Don Charlie. Okay. Lo único que hicimos todo el tiempo fue trabajar por nuestra provincia. Nunca en la vida a ninguno de los presidentes del PLD ni ministros solicitamos un favor personal. Nunca. Pero vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque tuvimos la decisión, la valentía de salir a defender un partido en un momento difícil. A nosotros nos tocó ser secretario general en un momento muy, pero muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Y también le puedo decir claramente, nosotros propusimos un debate. Nosotros invitamos al CODES a que organice, dentro de los parámetros y exigencias y demandas de la ley, que un debate entre los aspirantes a la precandidatura, a buscarla, a ser precandidatos y eventualmente candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, a que conversemos. El hablar tan temprano de un programa de gobierno. Hoy hay un tema. La gente a veces no quiere entender, ni que tú le hagas comprender. La gente quiere sentir. La gente quiere
hoy la política es muy de emocionalidad. Pero tú tampoco te puedes llevar de que lo que la gente quiere, porque para eso están los grupos focalizados, para eso están las investigaciones. Hoy, tú le preguntas a ChatGPT, ¿qué ha pasado con Charlie Mariotti después de su anuncio? Y te sale y te tira una cartilla, te tira un periódico, un listín. Pero ChatGPT es capaz de hacerte un plan de campaña de 6 meses. Claro. Hay quienes lo usan para claro. Y se sorprendería. ChatGPT. De consultores. Así es. Pero lo que hay que tener es la inteligencia luego para adaptarlo y aterrizarlo, personalizarlo. ChatGPT, tú le dices, dame un plan de campaña de 6 meses. Y hay otra que se llama Copilot. Copilot. Y Grok por igual. Y tú le dices, hazme un plan de campaña de 6 meses y te lo hace. Ahora, el asesor siempre tendrá y el consultor siempre tendrá un valor. Y eso es una herramienta, un asistente que tú tendrías perfectamente. Porque ChatGPT no es Joe Napolitan, era Joe Napolitan, que fue el gran genio. Comenzó con Kennedy, Lyndon B. Johnson, Carlos Andrés Pérez. Joseph Napolitan. Ajá, exacto. De hecho, el concepto consultor político, a quien primero le dicen consultor político en la vida, en la historia, en el siglo XX, es a Napolitan. Entonces, cuando tú coges todo eso, tú dices, bueno, pero vale la pena hablar de que yo creo en producir alimentos y producir agua. De que no puede haber agricultura sin sostenibilidad medioambiental. Que el agricultor tiene que tener algún nivel de responsabilidad con el uso racional, prudente, responsable del agua. Tú comienzas a hablar de eso desde ahora y tú puedes ir dándole más esencia, más vida, más tripas, más carne. Tú vas a decir desde ahora que la transferencia condicionada, que los subsidios deben tener algún tipo de responsabilidad. Transferencia responsable. Subsidio responsable. Claro. Tiene que haber una correspondencia. Así debe ser. Si yo te voy a dar bono luz, eventualmente 900 pesos, tú me tienes que devolver algo. Dependiendo, ¿verdad? O sea, tú tienes que retribuir al contribuyente y al Estado. Ahora, ¿podemos hablar de esas cosas desde ahora? Sí, yo creo que es saludable que en función del mundo tan desafiante que tenemos hoy, porque realmente nosotros tenemos un mundo desafiante hoy. Yo no entiendo por qué se ha descuidado tanto la seguridad agroalimentaria y el campo dominicano cuando tú fácilmente, que Dios nos libre, mañana hay ya vivimos una situación un lío. Pero la FAO dice que tenemos un 90% mañana de auto. Eso es mentira, hombre. La FAO. La FAO, don Charlie. Pero ¿y por qué importaron 5 millones de toneladas de arroz en el 2024? Dígame. Hay que hablar con. Pero dígame. Hay que hablar con Limber. Dígame, de por Dios. Don Charlie, su jefe Entonces, yo creo que todos debemos hablar. Yo creo que el país, independientemente de que haya segmentos, que lo que les interesa es si Charlie me hace sentir, me llega. Yo creo que también el mundo, como está el mundo de convulso, la incertidumbre que hay en el mundo de hoy también nos obliga y demanda que los que estamos aspirando a la presidencia de la República, más o menos, digamos, ¿cuál es nuestra visión país? Su jefe de campaña es Andrés Navarro. Nos vamos. Charlie va a tener que volver dentro de un par de semanas. Pero tú no te dejaron a ti. Estaban emocionados. Si viene otra vez al programa, lo vuelve a inscribir. Pero también invítalo a la redacción de Diario del País, que don Charlie va con mucho gusto. Lo vamos a invitar a la redacción de Diario del País, pero no quiero que se vaya sin que me responda rápidamente cuál es el talón de Aquiles del gobierno actual. El talón de Aquiles. O los talones. Ahí está. O los talones. La inversión pública, evidentemente. La educación. Volver a hablarle a un país de que la tanda extendida, de que volveremos a 2 aulas. Porque si el gobierno hubiese terminado por lo menos el 50-60% de las aulas que dejó el PLD, no estuviese hablando de dos tandas otra vez, sino de tanda extendida.
porque la tanda extendida real y efectivamente, bien llevada, bien manejada, con los elementos que conlleven la tarde, los elementos lúdicos, los elementos extracurrículos, es un palo real. Pero no hablemos de salud, O sea, pudiéramos estar aquí un programa entero. Ahora, a la audiencia de ustedes, de No Se Diga Más, solamente les voy a decir una cosa, para cerrar. El futuro empieza hoy. Concédanme la oportunidad, préstenme por lo menos un ratito de su existencia y de su vida y escúchenme. 2 caminos nada más. 3. Lo quiero un poco, no lo quiero nada, o por lo menos lo voy a escuchar. Y para seguirlo escuchando tendrá que venir de nuevo. Don Claro, Charlie, tiene que volver. Pronto. Por delante. Así que bienvenido. Gracias. Cuando usted lo disponga. Amigos, Charlie Mariotti con nosotros en No Se Diga Más a través de... No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.